María. Nosotros estamos enviando el curso introductorio a aspirantes para la carrera de arquitectura. Quisiéramos hacerle algunas preguntas sobre la carrera. A su orden. ¿Por qué decidió estudiar arquitectura? Yo creo que siempre tuve la inquietud en la parte de lo que es la construcción, como yo lo veía al principio, de edificaciones. Siempre me gustó la organización del espacio, la creación de las edificaciones. De hecho, estudié arquitectura porque me gustó ese aspecto, que la arquitectura se encarga de eso. Inicialmente estudié algo de ingeniería, pero luego me cambié para arquitectura precisamente porque en la arquitectura descubrí de que era la profesión a la cual yo podía volcarme. ¿Y cómo se dio cuenta de que en realidad quería estudiar arquitectura? Me di cuenta, como te dije, porque estuve estudiando primero, yo estudié 2 años de ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, y habiendo estudiado esos 2 años de ingeniería, me di cuenta que había una parte que no estaba comprendida ahí, que era la parte del diseño arquitectónico, de realización de composición de esas áreas a nivel de diseño, y que eso lo daban en una facultad que yo originalmente no sabía que existía, que era la Facultad de Arquitectura, que quedaba precisamente al lado. Fui a la Facultad de Arquitectura, me informé y me di cuenta, no, lo que yo necesito, lo que yo quiero estudiar realmente es arquitectura. Entonces hice la equivalencia de la ingeniería civil a la arquitectura. ¿Cuáles son los aspectos positivos y las dificultades que se presentan en la carrera? Mira, yo veo mucho más aspectos positivos que dificultades. Aspectos positivos, quizás puedo considerar que soy un enamorado de la carrera, porque ofrece múltiples oportunidades para el desarrollo de las inquietudes del arquitecto. Y desde el punto de vista social, el arquitecto es realmente un promotor de espacios para la realización de la vida humana. El arquitecto no trabaja para sí mismo. El arquitecto es un gestor social que trabaja para darle un mejor sitio de ocupación a toda la comunidad. Y entonces eso da mucha satisfacción, lo cual también te permite incidir en una serie de campos, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, incluso como desde el punto de vista personal, para desarrollarte haciendo el ejercicio de la profesión. ¿Algunas recomendaciones de técnicas para entrar en la carrera? Perdón que me salté una parte de la pregunta anterior. Te dije las posibilidades, no te dije las limitaciones. Básicamente, las dificultades de la carrera, diría yo, también depende de cómo la apliques. Básicamente tenemos una serie de dificultades, porque como te dije, nuestra labor es una labor que tiene mucho que ver con el aspecto técnico, con el aspecto económico y con el aspecto social. La mayor parte de las dificultades yo diría que están desde el punto de vista económico. Nosotros, para resolver problemas de naturaleza social, tenemos que responder con algo técnico, pero ese técnico tiene que tener un basamento, un apoyo de orden económico. Entonces, yo quiero resolverlo lo mejor posible, pero resulta que no tengo o no tiene el cliente, o no disponemos de los recursos necesarios para hacerlo lo mejor posible. Entonces, tenemos que buscar una solución que siga siendo eficiente, que pueda resolver el problema que queremos, pero con la utilización de la menor cantidad de recursos. A veces no es ni siquiera el recurso solamente desde el punto de vista económico, sino el recurso desde el punto de vista de adquisición del recurso. En este momento yo quiero producir un gran número de viviendas que son necesarias para satisfacer una necesidad social, pero resulta que no dispongo de acero, no dispongo de concreto, no dispongo de áridos, arena, tierra, etc. Entonces me veo limitado a que no puedo realizar eso porque no tengo los recursos necesarios. Si consigo algo, tendré que hacer pocas unidades de vivienda, lo que puedan ser realizadas con los recursos de los cuales dispongo. Entonces muchas veces no es falta de voluntad, sino que hay una serie de limitaciones que obstaculizan el trabajo del arquitecto. Eso por un lado. Por otra parte, existe un problema. Los fenómenos económicos tienen una cierta dinámica que ocasiona una serie de ciclos. Hay momentos malos que suben, son muy buenos y luego vuelven a bajar y a ser malos, etc. Lamentablemente, la función del arquitecto se desarrolla muy chévere en esta parte del ciclo, pero tiene una gran carga negativa en las otras dos partes iniciales y finales del ciclo. Es decir, cuando la economía todavía no se ha desarrollado, viene un ciclo malo para pasar al ciclo bueno, al principio
el arquitecto, por ejemplo, que se dedique a hacer proyectos, en ese momento nadie le va a contratar proyectos, porque hay una serie de proyectos que sobraron, vamos a decir así, que no se construyeron en el ciclo anterior, y entonces primero esas obras que se crearon en el camino se van a construir, luego habrá que hacer los proyectos que ya estaban en camino, que no se construyeron por el problema económico, y luego que eso, vamos a decir, se agote, entonces que se van a ir produciendo nuevos proyectos. Igualmente, cuando se para la cadena, al final se tranca la economía o disminuye su ritmo, entonces tampoco se deja hacer proyectos, porque el interés es tratar de terminar lo que está, las obras que están en marcha, y no se están haciendo nuevos proyectos. Quiere decir, cuando hay una oscilación negativa de la economía, el primero que pierde trabajo y el último en encontrarlo es el arquitecto. Afortunadamente, la función del arquitecto no está solamente en hacer esos proyectos. O sea, la capacitación del arquitecto le permite desarrollarse en diferentes otras formas dentro de ese contexto. Entonces, a lo mejor, en vez de hacer un proyecto nuevo, la economía está mala, lo que yo puedo hacer es modificar el que tengo. Ahí también puede entrar el arquitecto. Entonces, hay una serie de elementos. Yo creo que una cosa compensa a la otra. Lo que quiero decir es que no todo es perfectamente bueno, sino que tenemos altas y tenemos bajas. Pero realmente, en promedio, yo creo que la labor del arquitecto, aun cuando en Venezuela no está reconocida tan bien como debería ser, pero sin embargo sí nos permite tener un estatus adecuado. Exacto. A eso decía la pregunta, aquí en Venezuela, ¿cuál es la rama que más tiene campo laboral? Yo diría que todas. O sea, quizá la función, una de las funciones del arquitecto es realizar proyectos. Los proyectos se pueden realizar tanto desde el punto de vista público, dentro de organizaciones públicas que se dedican a eso, como dentro del campo privado, directamente de profesional a particular. Yo diría que la mayor cantidad de profesionales no se pueden dedicar a realizar obras majestuosas dentro de ese campo público o privado de la inversión económica, pero sí requiere la participación permanente y cotidiana de una serie de profesionales que se dediquen a hacer los proyectos para el desarrollo de la vida cotidiana. Es decir, hay que construir de repente un rascacielos, pero por cada rascacielos que se construya, de repente se están construyendo 1000 o 2000 viviendas unifamiliares. Entonces necesitamos un contingente de arquitectos que se encargue también de hacer esas viviendas unifamiliares, de las cuales hay para clase alta, para clase media y para clase baja. Quizá la mayoría para clase baja. También hace falta los arquitectos que se dediquen o que nos dediquemos a resolver los problemas de esa clase menos pudiente con un diseño efectivo para resolverles un problema quizás de orden social. ¿Cuáles son sus experiencias académicas y laborales? Bueno, yo tengo 40 años de graduado y ya yo estaba trabajando en el campo como dibujante, maquetista, asistente de arquitecto antes de graduarme, o sea, durante el desarrollo de mi carrera. Entonces realmente he trabajado en prácticamente todos los aspectos de la profesión. He trabajado en organismos públicos nacionales, en organismos públicos locales. He trabajado desde el campo de vista privado en oficinas de proyectos, perdón, desde el campo de vista privado con empresas y desde el campo de vista privado con particulares. Entonces realmente hay un abanico, por eso con experiencia te digo que hay un gran abanico donde siempre hay oportunidades de trabajo. Desde el punto de vista, digamos, docente, por uno de los campos en los cuales me desarrollé dentro de la profesión, que es la prevención y protección contra incendios. Yo empecé trabajando en el campo público también, dentro de la revisión y corrección de proyectos de prevención y protección de incendios. Luego se nota la necesidad en el país de crear un instituto que pudiera crear profesionales en el medio. Yo era uno de los pocos profesionales que estábamos capacitados en ese medio,
Entonces yo fui uno de los promotores de la creación del Instituto Tecnológico de Seguridad Industrial. He comentado el campo laboral y de ahí pasamos a lo que es el campo docente. Esa inquietud me permitió trabajar como profesor de algunas materias que tienen que ver con la arquitectura y con la protección de edificaciones en el Tecnológico de Seguridad Industrial, en el cual trabajé 5 años como docente. Posteriormente, por cuestiones de compromiso laboral también personal, no pude seguir dedicando el tiempo a esa institución. Posteriormente me quedó la inquietud y me surge de nuevo la oportunidad cuando se abre la Escuela de Arquitectura en la Universidad José Antonio Páez. Entonces, bueno, también entré a dar clases aquí en la Escuela de Arquitectura, en la cual tengo ya 8 años de actividad académica, y realmente me parece que es un campo muy agradable porque, aparte de las cuestiones de las realizaciones personales, es importante, creo, ayudar en la capacitación de otros profesionales. Se está haciendo, y quizá el mejor pago que los profesores obtenemos es cuando nos encontramos después en la calle con un egresado de la escuela, el saludo, la palabrita profe y la sonrisa de agradecimiento que vemos en la calle. Qué bueno. ¿Qué le recomiendan a los egresados de arquitectura? Mira, en la arquitectura realmente tener conciencia de que nosotros no vamos a entrar en la arquitectura, como quien dice, haciendo las grandes obras de arquitectura que hemos visto en los libros, revistas, películas, etc., sino que realmente es una carrera que requiere, igualito que al momento del estudio, que requiere muchísima dedicación, una carrera que se va formando así como nosotros nos vamos formando en el tiempo. Les recomiendo persistencia. Lo más importante es mantener unos ideales, una honestidad en el desarrollo de la labor, por encima incluso de las cuestiones económicas. Necesitamos la cuestión económica, el sustento, pero es más importante el conservar los principios y lograr ese objetivo de la prestación del servicio mediante nuestra labor a la sociedad que nos necesita. Usted, como profesional en la arquitectura, si pudiera cambiar una cosa en Venezuela, ¿cuál sería? Yo quisiera poder cambiar la distribución urbana del país. Venezuela lamentablemente se ha desarrollado por cuestiones históricas de seguridad, sí, en la parte sur de la cadena montañosa de la cordillera de la costa, básicamente con casi todas sus ciudades ubicadas más o menos a 10 grados de latitud norte, desde el oriente hasta el occidente de Venezuela, protegidos por cuestiones climáticas y por cuestiones de seguridad en la época de los piratas por la cordillera de la costa, pero en una zona que no tiene la mayor cantidad de recursos para la cantidad de población. Ha servido como un polo para atraer la población del resto del país, y nosotros no hemos podido, ni creo que podamos lograr la calidad de vida necesaria al costo adecuado de los recursos necesarios para obtener esa calidad de vida. Yo creo que eso solo se puede lograr haciendo una especie de repoblamiento del territorio nacional, donde hacia el sur de Venezuela es donde se encuentran acumulados los mayores recursos de Venezuela. De hecho, hoy se están produciendo en esa zona y hay que trasladarlos a la zona donde se encuentran nuestras ciudades. Eso ha hecho que tengamos una población, vamos a decir, marginal, o una población no integrada al desarrollo de la ciudad en prácticamente todas nuestras ciudades y prácticamente dentro de esa pequeña franja al norte de Venezuela. El día en que los venezolanos tomemos conciencia de que, dejando de lado intereses particulares y políticos, podamos hacer la redistribución humana y urbana de Venezuela, aprovechando nuestros recursos adecuadamente, yo creo que sí vamos a lograr el país que creo que no solamente yo, sino que todos soñamos. Ok, muchísimas gracias, decano. A su orden, y estamos aquí dispuestos a contestar preguntas, a
hacer aclaraciones y a darles la motivación necesaria para que, si deciden tomar la carrera, como espero que lo hagan, puedan hacerlo, enfrentarla y llegar a los 40 años de graduado con la satisfacción que siento yo de haber tomado la decisión de cursar esta carrera.